El 1 de marzo se cumple el primer aniversario del gobierno de la coalición con Luis Lacalle Pou a la cabeza. ¿Cuál es tu reflexión al respecto, mucho más tomando en cuenta este referéndum que está llevando adelante la sociedad organizada en contra de los 135 artículos de la LUC? Un año, parece más, pero va a ser un año, en estas horas está siendo un año de la gestión del gobierno de Lacalle, un año que cambió el signo político en el gobierno y lo estamos padeciendo la inmensa mayoría de los compatriotas. El Frente Amplio viene trabajando para presentar públicamente, y nos va a representar a todos, lo que están siendo esta gestión en números. Seguramente que irá a aparecer contrastado lo que el presidente de la República anuncia en la Asamblea General el 2 de marzo. Y a partir de ahí nosotros nos vamos a apropiar de esa elaboración colectiva que hace el Frente Amplio, pero hay algunas cosas que no se pueden omitir, que no se pueden obviar. Y una de ellas es eso. Por ejemplo, cuando en nuestra búsqueda del voto hacia la opción Frente Amplio, cuando salíamos a militar tratando de defender y alcanzar un cuarto gobierno del Frente Amplio, una parte de nuestro discurso, una parte del discurso de todas nuestras compañeras y nuestros compañeros, se centraba en alertar de que teníamos que defender la gestión de gobierno, que la clase dominante había logrado esa unidad en esa coalición, pero que su propósito era un ajuste de cuentas. A veces decíamos, vienen por todo, y después llegamos a decir, vienen por todos, además. ¿Qué queríamos decir? ¿Qué eran esos anuncios? Es lo que nos está pasando ahora. Yo siento la necesidad, a mí me parece que ahora se entiende con mucha más facilidad poder hablar esto en propiedad con la gente. Primero, de nuestra parte, hacernos la autocrítica que no fuimos capaces de llegar al conjunto de nuestros compatriotas para conquistar el voto y para defender una gestión de gobierno. Esa autocrítica que sigue en proceso del Frente Amplio. Pero segundo, para poder ahora demostrar con cuestiones concretas. Si uno tomara solo 3 elementos de este año de gobierno, que fue el mandato, la remisión del Poder Ejecutivo de la ley de urgente consideración, tratar como si fuera urgente una ley, lo que fueron más de 60 leyes, en más que una ley de urgencia, una ley ómnibus, que metió todo adentro, una serie de ajustes contra la inmensa mayoría de los derechos de nuestra gente. Ese era un tema. O el tema que nos pegó a todos por igual, al planeta por igual, que era la pandemia, y esto podría sonar en forma de disculpa. Nadie elige vivir un mundo, un escenario, nadie prevé que pueda venir una enfermedad. Nosotros no se lo podemos achacar al gobierno, pero en cambio sí podemos hacer, y sí debemos hacer, de cuáles son las medidas que toma el gobierno para la contención social a partir de esa enfermedad. No es oportunismo de parte nuestro, es ajuste de cuentas de parte de ellos, y por encima de las cuestiones sociales y las cuestiones sanitarias que podía pasar a nuestro pueblo, cosa que nos vamos a detener al final. Y la tercera cosa es el presupuesto, porque vos me decís, bueno, mirá, venimos de la ley de urgencia, hay una situación de pandemia, un problema sanitario, entonces el gobierno tendrá en cuenta todo esto y le asignará más recursos públicos del Estado para los sectores que menos tienen. No, fue todo al revés. Esto hace que estemos llegando al primer año de la gestión de gobierno con un aumento de la pobreza. Aumento de la pobreza que podría parecer un discurso de izquierda, un oportunismo político, pero que lo admite la ministra de Economía en su comparecencia en estas últimas horas en el Parlamento, cuando todavía en una parte de su discurso hablan de que, bueno, la gente votó un cambio, y en virtud que la gente votó un cambio, sabe que hay un cambio también en la concepción económica, y que nuestro camarada Óscar Andrade responde con mucha inteligencia y con mucha claridad. ¿Y quién es gente y quién no es gente? Los estudiantes que se quedan sin beca, preguntaba nuestro camarada senador Óscar Andrade, ¿no son gente los miles y miles de alumnos que le suspenden las becas? ¿No son gente los miles de jubilados que le han rebajado el salario? ¿No son gente los miles y miles de hombres y mujeres que se dedican al trabajo que no tienen trabajo? ¿No son gente la cantidad
de sectores volcados a la pobreza y a la miseria. Bueno, me parece que una primera valoración política, una primera síntesis de la gestión del gobierno en el primer año es que efectivamente están cumpliendo el ajuste de cuenta contra nuestro pueblo, que le han rebajado el salario, que vino además encima la enfermedad y que ha sido muy mal manejado todo el tema sobre el final del periodo, de cómo se debería traer la vacuna, de cómo se debería mejorar el estado sanitario de nuestra gente. Primer balance, primer análisis. Bastante compleja la situación, sin lugar a dudas. Además, hablábamos de la ministra, ¿no?, su comparecencia en el Parlamento. Ella dijo incluso que cuando se presentó el presupuesto, lo dijo desde el 31 de agosto del 2020, no tuvieron en cuenta la explosión de la pandemia. Sí. Entonces, es algo que demuestra una falta de previsión y un cerramiento mental en cuanto a cómo vos enfocás el camino de la economía, ¿no? Sí. O sea, vamos por ahí, se pusieron los visores del caballo, vamos por ahí y de ahí no salimos. Bueno, eso es parte también de lo que ha quedado evidente. Yo quiero decir que particularmente podría estar apareciendo de que nosotros estuviéramos sacando solamente números o datos de esta comparecencia de la ministra de Economía o del equipo económico, tampoco ni siquiera es enfocarla solo, pura, únicamente en exclusividad que la responsabilidad de la condición económica. Es una concepción del gobierno. Sí. La coalición es increíble porque tiene la capacidad de rebajar el presupuesto del Estado, rebajarlo en las políticas sociales, no tener en cuenta la demanda de la inmensa mayoría de nuestra gente, sumir a la pobreza, admitirlo además públicamente de que efectivamente van a aumentar la pobreza, reconocer que se equivocaron y no tuvieron algunas previsiones, lo que no tienen capacidad de corregir o no tienen la intención de corregir porque no gobiernan con el interés de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, sino que para un pequeño sector de nuestra sociedad. Es efectivamente un gobierno de clase, de una clase distinta a la nuestra, de la que nosotros representamos en el movimiento popular. Pero no se ha agotado aquí, lamentablemente. Hay un conjunto de elementos que tú bien decías al inicio en la pregunta, que los contenidos de la ley de urgente consideración fueron en la misma línea, en la misma dirección, de ir rebajando derechos en la educación, de ir limitando los derechos en la educación, que no nos entendía la inmensa mayoría de los compatriotas. Es posible que nosotros no supimos explicarnos bien, también es posible, siempre hay que dejar un margen para los errores que podamos cometer, pero ahora cuando estamos viendo que están empezando las clases, que van a empezar las clases, y que en contra del discurso de mejorar la educación, de mejorar los niveles educativos del conjunto de los compatriotas, le rebajan horas a los profesores, a los docentes, a los maestros, que le achican las posibilidades de aulas, que limitan la posibilidad de expandir la educación universalmente al conjunto de nuestros niños y adolescentes. Bueno, ya tenemos problemas, y tenemos problemas en toda la sociedad, porque en el medio de esta discusión, si fuéramos para otro lado, estamos mirando también, observando con mucha preocupación las iniciativas colocadas para la reforma a la seguridad social. No de toda la seguridad social, la previsión social precisamente que abarca el Banco de Previsión Social, porque de las demás parece que de la militar no quieren hablar, de la que le lleva más gasto al Estado, del que más aportamos todos los compatriotas para mantener la seguridad social de las Fuerzas Armadas, de esa parece que no tienen mucho interés en reformarla, sin embargo, hablan continuamente, discuten todos los días y elaboran propuestas concretas queriendo discutir en lo que el propósito final de ellos seguramente sea aumentar los años de trabajo para los hombres y las mujeres que están en la producción y rebajar el monto de jubilaciones que tengamos para cobrar. El pretexto es que vivimos más. Parece que para concepciones políticas como las que nos gobiernan, cuanto menos vivamos, mejor. Bueno, son parte de los desafíos que tenemos por delante. Es por eso que también paralelamente con este primer año de gestión de gobierno, el movimiento popular no se quedó contemplativo. Nosotros no nos quedamos para hacer un informativo, para decir en algunas intervenciones lo que nos está pasando, que más de uno de nosotros sabemos las que estamos padeciendo. Han habido movilizaciones, hay un aumento de las movilizaciones al mismo tiempo que hay una profundización de la lucha de clases. Esto es lo que está de manifiesto.
Por eso, más allá de que el 1 de marzo es una fecha democrática importante, no menos importante es que vamos también a próximas horas, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el Día de la Mujer Luchadora, el Día Internacional de la Mujer, en la cual homenajeamos con mucho respeto a todas las compañeras. Y entonces también hacia allí nosotros tenemos que dedicar un espacio importante, porque han habido a lo largo de este año, a pesar de la pandemia y a pesar del cuidado sanitario y a pesar de las limitaciones, con mucho esfuerzo, con mucha iniciativa también del movimiento popular, unas manifestaciones de 1 de mayo, del 20 de mayo por los derechos humanos, de aniversario de nuestra fuerza política y hasta de nuestro propio partido, que ha convocado a miles y que debe ser ese la contraparte de la rendición de cuentas del gobierno, la unidad del pueblo y la movilización para defender sus conquistas. O sea, ¿sigue siendo entonces la movilización popular el arma esencial para lograr un cambio dentro incluso de la propia política del gobierno? Sí, y lo sigue siendo, nosotros convencidos además. Lo decimos con un grado de convencimiento porque como contrapartida se puede estar pensando que por una simple decantación del tiempo, por un simple transcurrir del tiempo, va a llegar el momento del fin del periodo. En vez de estar hablando del primer año de gestión del gobierno, en algún momento se van a hablar, terminó la gestión del gobierno 5 años. Y no hay cambios automáticos. No es que a los 5 años o a los 4 años y medio se desgastó este gobierno y entonces a partir de ahí viene el Frente Amplio con su candidato o su candidata o sus candidaturas a generar las condiciones para ganar. No, el tema es de que la generación de conciencia de un pueblo, el tema es que las condiciones efectivas para un triunfo del movimiento popular hay que hacerlo desde ya, desde la hora. Nosotros tenemos que ser conscientes que esto se construye día a día. Para nosotros es muy importante toda esta experiencia de la intersocial que se ha gestado entre el movimiento sindical, las mujeres, los jóvenes, el movimiento estudiantil, el movimiento cooperativo. Para nosotros es muy importante todas las movilizaciones que el movimiento popular viene realizando. Para nosotros es importante esta experiencia de ir a juntar las firmas y no contemplar qué malo que es la ley de urgencia, sino que efectivamente hay 135 artículos, los más negativos de ellos, que vamos a apelar a la democracia directa para jugar nuestro rol, para decir dónde está la presencia del pueblo. Y con eso, y con el papel de la fuerza política, y con la generación de la conciencia política de nuestro pueblo, efectivamente generar las condiciones para un triunfo de la izquierda, una izquierda que tiene que llegar en un proceso de debate, discusión, en este proceso que está saliendo del Plenario Nacional del Frente Amplio, con las miras puestas a cuando tengamos mejores condiciones para realizar el Congreso, para ver cómo va a ser el proceso de elección de las nuevas autoridades, pero colocado en la cancha como una fuerza política alternativa, de izquierda, con propuestas y definiciones concretas. De esto se trata y nosotros estamos aprendiendo también todos los días de estos temas. Y en este marco, ¿cómo ves a nuestro partido? Un partido que puede y debe rendir más. Yo creo que esto está directamente ligado a estos tiempos de marzo, ¿no? Eran las maestras las que nos ponían nuestros carnets, y nosotros estudiábamos y rendíamos examen, y estábamos locos de la vida y decían, puede y debe rendir más. Bueno, todos los días estamos dando exámenes. El partido tiene todas las condiciones para efectivamente seguir creciendo. Crecer no como un objetivo en sí mismo, ni crecer solo cuantitativa, sino que crecer cualitativamente. Hay que crecer para aportar más al movimiento popular en su conjunto. Nosotros necesitamos el rol, lo que puedan aportar nuestros jóvenes comunistas en los ámbitos estudiantiles, en los ámbitos juveniles. Nosotros precisamos que se continúe haciendo y redoblando el esfuerzo del aporte de hombres y mujeres dedicados al trabajo, a las tareas diarias, a la producción, a los efectos de ir generando las contribuciones del movimiento popular y generar fundamentalmente la garantía de unidad, que debe ser esto lo que prime en nuestras cabezas, defender las herramientas unitarias que tanto le ha costado a otras generaciones anteriores que nosotros poder tenerlas para orgullo de los uruguayos, tener una sola central sindical, tener la Federación de Estudiantes, el movimiento cooperativo, la organización de jubilados, todas ellas construidas
no para partir de que piense igual que yo, para el que me aplauda todo lo que digo, sino que para compañeras y compañeros que aún con otras filosofías, ideologías, concepciones, pueda efectivamente aportar en el camino de ser cada día más dueño de nuestro destino, ir a esa segunda independencia definitiva de construir la alternativa a este capitalismo y a estas concepciones neoliberales que nos gobiernan en el Uruguay y en gran parte del mundo. Y esa alternativa es construirla, generar las condiciones para la construcción del socialismo. Eso es lo que apostamos los comunistas. Y para eso hace falta otro tamaño, para eso nosotros necesitamos seguir creciendo, desarrollando, estudiando, aportando con mucho esfuerzo, con mucho tesón, enmarcado dentro de estos 100 aniversarios, pero al mismo tiempo sin perder la humildad y la fraternidad que debe caracterizar a un militante convencido. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento, con muchas tareas, pero nos permitimos el lujo de pedirnos un poquitito de esfuerzo más. Muchas gracias, Juan Castillo, por haber estado en el Living del Popular. Gracias a ustedes.